día de hoy vamos con el penúltimo milagro del Mesías. ¿Sale? Ahí en la infografía aparecen cada milagro y el día de hoy nos toca ver que donde aparece la flechita, ¿sí? Recuerda que cada milagro no solamente forma parte de un evento histórico o de un acontecimiento que en su momento fue para una enseñanza de su tiempo. Nos hemos dado cuenta que lo que distingue a cada uno de estos milagros es que el día de hoy Dios nos habla a través de esa obra. Porque vamos a ver el milagro número 6. Y el milagro número 6 es este. Sanidad a un ciego de nacimiento. ¿Sale? Te invitaría a que abrieras tu Biblia en el Evangelio de Juan. Recuerda que cada uno de estos milagros que está relatado a través de los ojos del apóstol Juan en su Evangelio, y vamos a encontrarlo en el capítulo 9. Así que abre tu Biblia en el Evangelio de Juan, capítulo 9. La porción es bastante amplia, te lo tengo que comentar para que tú tengas la oportunidad de leerlo en casa. ¿Sale? Prácticamente todo el capítulo habla de este acontecimiento. Y bien podemos hablar por lo menos al menos dos mensajes de este capítulo 9. Pero despreocúpate, no los vamos a tener el día de hoy. Solo vamos a abarcar los primeros 12 versículos. ¿Ya estás ahí en tu Biblia? Ok. Vamos a leer los versículos y vamos a orar. Atención aquí en pantalla si no traes Biblia. Mientras caminaba Jesús, vio a un hombre que era ciego de nacimiento. Verso 2, Rabí, ¿por qué nació ciego este hombre? Le preguntaron sus discípulos. ¿Fueron sus propios pecados o por los de sus padres? Versículo 3. No fue por sus pecados, ni tampoco por los de sus padres, contestó Jesús. Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Versículo 4. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Pronto viene la noche, cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Verso 6. Luego escupió en el suelo, hizo lodo con la saliva y lo untó en los ojos del ciego. Versículo 7. Y le dijo, ve a lavarte en el estanque de Siloé. Siloé significa enviado. Entonces el hombre fue, se lavó y regresó viendo. Versículo 8. Sus vecinos y otros que lo conocían como un pordiosero ciego se preguntaban, ¿no es ese el hombre que solía sentarse a mendigar? Algunos decían que sí y otros decían, no, solo se le parece. Pero el mendigo seguía diciendo, sí, soy yo. Versículo 10, le preguntaron, ¿quién te sanó? ¿Cómo sucedió? Versículo 11, él les dijo, el hombre al que llaman Jesús hizo lodo, me lo untó en los ojos y me dijo, ve al estanque de Siloé y lávate. Entonces fui y me lavé y ahora puedo ver. Versículo 12. ¿Dónde está él ahora?, le preguntaron. No lo sé, contestó. Entonces llevaron ante los fariseos al hombre que había sido ciego, porque era día de descanso cuando Jesús hizo el lodo y lo sanó. ¿Cuántos conocían ya este pasaje? Es un pasaje bastante, pues, por así llamarlo, popular, ¿cierto o no?
Lo que el día de hoy voy a hacer es tratarte de llevar por una verdad, por un proceso de 3 puntos, donde yo quiero resaltar que en cada uno de nosotros tal vez va a ser la primera vez que vas a ver ese pasaje de esta manera. Tal vez sea la primera vez y quiero recalcar esto, ¿sabes por qué? Número 1, porque cada una de las verdades que Dios nos coloca por medio de su palabra son verdades eternas y a su vez son verdades profundas. ¿Qué quiero decir con esto? Eternas en el sentido que no cambian con el paso del tiempo. Fueron tan aplicables hace cientos de años como lo son aplicables hasta el día de hoy. ¿Y lo serán hasta cuándo? Hasta que el Señor regrese. Porque lo que yo voy a asentar en esta noche son principios, como lo hemos asentado en cada sesión. Si te has percatado, esos principios no están sujetos a, bueno, a partir del 2000 hasta el 2050 esto está vigente. No, son principios y los principios no cambian. Tuve la oportunidad en esta, como lo hago continuamente, pero en esta sesión particular, de pasar algunas horas estudiando este pasaje a la luz de la historia de la iglesia, a la luz de cómo los padres de la iglesia incluso interpretaron, cómo tomaron en cuenta este pasaje, cómo lo cotejaron, cómo aprendieron de esto. Y por eso, si algo de verdad he tomado continuamente es ese sentido de responsabilidad. ¿En qué sentido? En pararme aquí delante de ti y hablarte, no de una manera improvisada. Lo que hoy vas a escuchar no solamente es lo que cree un servidor, es lo que han creído a lo largo de la historia muchos más personas. Y por eso quiero decirte que para nada aún la secuencia que vas a ver es disparatada, aunque de alguna manera pudieses pensar, oye, eso está un poquito complicado, ¿no? Bueno, pues alguien más en algún tiempo en la historia de la iglesia ya lo creyó, y eso es lo que resulta bastante también interesante. Entonces vamos a abarcar de ir paso a paso, tal vez aprendiendo ciertas cosas que tú y yo necesitamos entender primeramente para poder ir hacia lo que Dios nos quiere mostrar en esta noche, ¿sale? Entonces los primeros versículos que acabamos de leer los vamos a volver a leer otra vez, pero el primer paso en el que yo quiero hablarte es el siguiente. Esta historia, como te dije, no termina aquí, sino que termina prácticamente en el último versículo de este capítulo. Pero sin en cambio, quiero decirte que la primer parte es tan crucial porque gobierna todo el pasaje. Es decir, lo primero que se asienta es esto, a lo que yo llamo, número 1, los planes de Dios son perfectos. ¿Estás conmigo? Y lo encuentro porque, como te dije, primeramente los primeros versículos gobiernan todo el pasaje. Y esta es la primera verdad que quiero asentar para que cada uno de nosotros vea esta historia desde una manera tal vez, como te dije, tal vez no común como lo hemos visto. ¿Sale? Y empezamos nuevamente a hablar del versículo 1, porque esta historia comienza y hay que enlazarla con el capítulo anterior. Y para que tú tengas un contexto de cómo lo que la narrativa de Juan está hablando, pues también te va a dar evidencia de cómo conectar esta historia, que es lo que quiero hablar en este momento particular, que es conectarla con los eventos del capítulo 8, donde Jesús ha dado como evidencia que Él era Dios. Capítulo 8 de Juan, si tú tienes ahí tu Biblia, ahí te vas a dar cuenta que en los versículos 50 y 57 empieza a crear esta gran declaración, que es la declaración que como culturalmente el judío sabía perfectamente a qué se refería, porque era una referencia
donde Dios se presentó delante de Moisés en Éxodo capítulo 3, y esa referencia es yo soy. De ahí el nombre de Dios, ¿recuerdas? Bueno, Jesús se atribuyó ese yo soy. ¿Cómo termina el capítulo 8? Pero ahí lo vas a ver. Fíjate qué magnitud. Por eso es importante comprender esto, desde dónde viene, para conectar esta idea del capítulo 9. Porque Jesús, al decir esa declaración, para el judío obviamente eso era una blasfemia, porque ni siquiera se atrevían a pronunciar el nombre de Dios. Y cuando Jesús dice yo soy, crea una revolución, por así decirlo. Si tú tienes tu Biblia, ahora vas a entender por qué en el último versículo del capítulo 8 dice lo que dice. ¿Qué dice? En ese momento, ¿en qué momento? En el momento en el que Jesús dijo yo soy. O sea, ¿qué estás diciendo? ¿Ahora entiendes por qué tomaron piedras? Tomaron piedras para arrojárselas. Pero Jesús, wow, desapareció de la vista de ellos y salió del templo. Conecta esta idea. Jesús sale huyendo, ¿para qué? Para no ser apedreado. Y en las afueras del templo había un hombre muy, ¿qué? Famoso. ¿Porque lo digo yo? No, porque lo acabo de leer. ¿Sí te acuerdas? Sí. Tan famoso que ya sabían que en las afueras del templo había un hombre que era ciego de nacimiento. Ahora, fíjate, sale Jesús. Obviamente se entiende que no sale solo. ¿Quién va detrás de él? Sus apóstoles, sus discípulos. Y me encanta porque dice, mientras caminaba. Ahora sí, estamos en el capítulo 9. Ya ves lo importante y la trascendencia. Ahora, debo de decirte, no todos los eventos, en todas las porciones de los evangelios son inmediatas. Hay algunas que de capítulo a capítulo, bueno, ya no solo de capítulo a capítulo, sino de verso a verso, hay una escala de tiempo. Por eso qué importante que tengamos la oportunidad de tener un acercamiento, es decir, un estudio bíblico. ¿Sale? Bueno, solo te lo digo por un comentario muy importante. Ahora, mientras caminaba, ve imaginándote la escena. ¿Tú crees que era casualidad ahí? Pues porque salió corriendo, huyendo, y se encuentra alguien que es popular. Y me encanta. ¿Sabes por qué? Di conmigo. Porque los planes, vamos, porque los planes de Dios son perfectos. Y ahorita vas a ver qué tan perfectos son, qué tan grandes son. Tan grandes que tú y yo todavía no lo alcanzamos a dimensionar. Tan anchos son que tú y yo todavía no los alcanzamos a medir, creo yo. Si yo te preguntara a cada uno de ustedes cómo viene, cuál fue su historia con Jesús, como lo que vamos a ver la historia de este hombre con Jesús, cada uno de ustedes va a responder de una manera muy diferente. Y cuando empezamos a tomarle sentido, ¿sabes qué va a resaltar? Qué curioso. Oye, primero, qué curioso. ¿Tú crees que estuvieras el día de hoy, cerrando este 2022, escuchando una historia preciosa? ¿Tú crees que esto es casualidad? ¿Te aseguro?
que si tú lo hubieses planificado, no te sale. ¿Y sabes por qué? Vuelve a decirlo fuerte, por favor. Porque los planes de Dios son perfectos. ¿Tú planificaste? ¿Yo planifiqué? Yo lo dije el pasado grupo de conexión cuando estábamos haciendo la dinámica de cosas que nadie sabe, ¿no? Jamás planifiqué voy a ser pastor. Jamás me imaginé que se iba a abrir esta congregación después de hace muchos años que este lugar se ocupó. O sea, solo es el sentido de retrospectiva para que vayamos haciendo, y te digo, suena locura, suena disparatado, y luego dices, y que yo estuviese, y que estuviese, ahora empieza a asimilar todas las cosas en las cuales te estés involucrando, que ahora tal vez estás sirviendo, que ahora tal vez estás formando parte de algo interesante en Dios. O sea, ¿sabes por qué te lo estoy diciendo y por qué te estoy ayudando a este ejercicio? Para resaltar que si tú de alguna manera te hubieses propuesto hacerlo, no te sale. Y hay una sola y gran evidencia. Fue Dios. Ha sido Dios y seguirá siendo Dios. Y los planes que tiene contigo son más allá de lo que tú te imaginas. Esta historia no es un chiste, como dicen, cuando es así como algo que aparece. Bueno, ahí ya lo dijeron. No es de, iba a decir otra, chiripa. ¿Saben? Jesús sale evadiendo ser apedreado. Inminentemente percibe. Mira, todo tiene una conexión. Por eso es increíble ver todo el panorama. Y vuelvo a destacar algo que constantemente digo. En la Biblia nada está de más. Todo tiene un porqué. Todo está interconectado. Y es nuestra labor y es nuestro deber que ir hacia eso. Tomar en cuenta aún esos pequeños detalles que hacen precioso, que nos hacen admirar. ¿Sabes cómo yo estaba esta tarde? Con la baba, como dicen, con la boca abierta. Y la baba saliéndose. Al darme cuenta, cosas preciosas que de alguna o una manera, claro que las había leído. Llevo años leyéndolas. Pero que Dios en su infinita misericordia revela, muestra, da evidencia a quienes que le buscan. Por eso, familia, jamás, jamás, jamás de los jamases la Biblia será aburrida. La haces aburrida, es diferente. Todavía no comenzamos. ¿Y por qué te estoy diciendo todo esto? Por lo que hoy vas a percibir. Por lo que hoy yo ruego que te lleves en esta noche. Y que veas que este proceso comienza con un plan que va más allá de lo que tú piensas. Y me encanta porque si esto que aparentemente, mira, cualquiera que lo vea así parece que es improvisado. No, Dios no improvisa con nadie. Dios siempre tiene un plan. Y si hoy
tal vez tú piensas que las cosas que estás viviendo no tienen sentido, no cuadran. Quiere decir que para ti o para mí es nuestro deber y nuestro reto poder comprender que los planes de Dios son perfectos. Él no se equivoca. Él jamás va a errar. Él no pierde el tiempo con nadie de sus hijos. Y las aparentes cosas que parecen decir que no, siempre hay una respuesta. ¿Y por qué tarda? No lo sé, pero aún esa espera tiene un propósito. ¿Y por qué no es ahora? No lo sé, pero aún en eso hay un propósito. ¿Y por qué no sano ahora? ¿Y por qué no encuentro lo que hoy he estado buscando? ¿Y por qué no se me da lo que he estado pidiendo? Mi respuesta es no lo sé, pero los planes de Dios son perfectos. Y en esta historia hay un proceso precioso, precioso. Muchos comentaristas dicen, es una sugerencia, que incluso por la popularidad, lo vuelvo a repetir entre comillas, de este hombre, que mismo Juan lo dice, ¿verdad? Que cuando sanó, que se dieron cuenta, eso no es, o sea, este hombre llevaba años, algunos sugieren que incluso tal vez similar. Fíjate qué increíble, al paralítico de Betesda, ¿te acuerdas? Y que incluso algunos dicen que Jesús decidió o asignó a esos hombres, a los casos más difíciles, para evidenciar su poder y su gloria. Algunos dicen que este hombre pudo tener los mismos años o más, ¿verdad?, de haber estado ahí a la intemperie. Ahora empiezan las cuestiones que son importantes, que son culturales, que nos van a ayudar a ir comprendiendo. Antes de ir a entender, fíjate, primer dato cultural interesante, los ciegos en la cultura judía solo podían sobrevivir de la caridad pública. ¿De qué? ¿Por qué? Porque no podían ejercer ninguna labor. Bueno, es hasta cierto punto sentido, dices, pues hasta el día de hoy, no siempre. Porque hoy en día no te has dado cuenta de gente que es que tiene esa discapacidad y ¿qué hace? Vende, ¿cierto? Etc., ¿no? Pero este hombre, o sea, solo dependía de su sustento. Por eso, lo mejor y lo ideal para este hombre era acercarse al lugar de concurrencia, de mayor concurrencia de aquel tiempo. Pregunta, ¿dónde era? ¿Dónde crees que era uno de los lugares de mayor concurrencia? El templo. ¿De dónde venía Jesús? ¿Por qué salió Jesús? ¿Y por qué lo querían apedrear? Todo parece fortuito. Al final de esto vas a ver que no es fortuito. Entonces, algunos comentaristas dicen que obviamente, como este hombre dependía y era popular de donde se encontraba, era como el ciego del templo, el que dependía de sustento, entonces no había día que no estuviese, porque si un día no estaría ese hombre ahí, pues no comía, ¿cierto o no? ¿Tú crees que Jesús fue la primera vez? Por eso ahí es donde yo coincido. ¿Fue la primera vez que Jesús fue al templo? No. Pregunta, ¿ya había visto a este hombre? Seguramente. ¿Y por qué hasta este momento? ¡Wow!
Mira, cuando analizas los milagros de Jesús uno a uno, recuerdas que el propósito central de los milagros de Jesús o los milagros de Mesías es evidenciar precisamente eso, que él era ¿qué? El ungido, el que estaban esperando, que no era solamente porque él decía, sino porque daba evidencia. Ya no hubo tiempo, pero cada milagro, familia, no viene de aquí de una intención así de, ocurrencia. Cada milagro, a lo mejor esto es nuevo para algunos, tiene su puntual referencia en el Antiguo Testamento. ¿Qué es lo que conocían los judíos? ¿Qué es lo que sabían los judíos? El Antiguo Testamento. ¿Por qué hizo Jesús eso? Para evidenciar que ¿qué? Que él era ¿qué? ¡Wow! Bueno, no me voy a ir tras las ramas porque hay mucho todavía que ver. Y entonces el versículo 2, bueno, está claro el verso 1 ya, ¿verdad? Entendemos que este hombre tenía que estar donde pasaba mucha gente porque solo de él, de limosnas, por así decirlo, podía ¿qué? Vivir, ¿cierto? No era popular, sí. Mira, ¿qué te estoy tratando de decir? Porque a lo mejor dices, ¿por qué tanto detalle? ¿Para qué tanto detalle? Mira, porque a veces solamente hemos visto que el milagro es, el milagro es el sentido es hacia la persona, o sea, a veces solamente podemos quedarnos con que, pues esto se trató para ver qué tan bondadoso es Jesús, mira qué tan grande es Jesús, porque le dio la vista a los ciegos. Bueno, no solo eso. Y si yo te dijera que realmente el núcleo, la centralidad de este milagro no está en este hombre, recuérdalo. ¿Por qué te lo estoy diciendo? ¿Por qué? Porque Jesús sabía de él. ¿Cierto o no? Guarda el contexto porque de ahí te va a ayudar a unirlo, ¿eh? Guárdalo. ¿Por qué es tan negativa? Si tú crees que dijo, me escapo, para que no me maten. ¿Tú crees que Jesús se quedó solamente me escapo? Recuerda que había dicho yo soy Dios. Que ellos no lo podían ver. Te está diciendo algo. Yo ruego a Dios, de verdad, ruego a Dios que lo captes el día de hoy. Porque si captas este milagro el día de hoy, en el sentido de cómo viene Jesús desencadenando todo el evento, te vas a dar cuenta que la centralidad no estaba en este milagro. La centralidad estaba en la enseñanza que quería decir. Y ahora sí, y de paso, vamos a darle la vista al ciego. ¡Wow! ¿Vamos bien? Versículo 2. Y el versículo 2 evidencia, y no hay que juzgar a los discípulos, porque los discípulos solo forman parte ¿de qué? De una cultura, de una tradición en la cual ha estado ¿qué? Años. Como tú y yo, ¿cierto o no? ¿Cierto o no? ¿Sí o no? ¿Cuántos saben que en México los tacos van con salsa? Y si van sin salsa, ¿qué? Y si alguien hace ajeno, vas a brincar, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque los tacos van con salsa, es parte de nuestra cultura, es parte de nuestra ¿qué? Tradición. Ojo, ¿qué crees? Los judíos hacen una declaración, verso 2. Maestro, le dicen, rabí, ¿por qué nació ciego ese hombre? Recuerda, no, a diferencia de otras personas que quedan ciegas, él nació ciego. ¿Por qué nació ciego este hombre? La pregunta de los discípulos es la pregunta
que todo judío en aquel tiempo tenía influenciada por su tradición. La tradición judía, te voy a hablar un poquito de lo que los judíos, mira, yo me he dado cuenta, si te acuerdas del estanque de Bethesda, ¿verdad? Muchos de ellos eran muy supersticiosos, bastante, mira, y culturalmente hay mucha superstición, bueno, hasta el día de hoy. Y fíjate lo que dice este comentario cultural de aquel tiempo. Todo judío, o la gran parte de judíos, tenían arraigada una creencia. ¿Qué creencia era esta? Bueno, creían que el sufrimiento, incluyendo todas las muestras de discapacidades, incluyendo la ceguera, fíjate, parte de su tradición se debía a que ya sea esa persona o sus antepasados habían pecado. O sea, estás así porque algo malo hizo. ¿Y qué? O si no lo hiciste tú, seguramente tu papá, ¿verdad? Tu papá rompió los platos y a ti te está tocando pagar la vajilla. Y yo me hice una primera pregunta personal. Yo creo que tú también te la hagas. ¿Esto qué era? Tradición, meramente superstición, ojo, que era parte de su modus vivendi judío de este siglo. Por eso los discípulos solamente van y dicen, ahora estás comprendiendo, maestro, ¿por qué nació este hombre ciego? O sea, si ya sabemos, o sea, este o sus papás. Entonces, ¿fueron sus propios pecados? ¿Fue por sus propios pecados o por los de sus padres? Pero ya no te dije la pregunta que yo me hice hace un momento. Quiero que también tú te la hagas. ¿Cuántas personas hasta el día de hoy no piensan de esa manera? A lo mejor tú en este momento también piensas de esa manera. Las cosas malas y desafortunadas solo le pasan a personas malas. Y si tú ahorita estás mal, y si tu matrimonio está mal, y si tu economía está mal, seguro estás en pecado. Y si tú estás enfermo, hay algo ahí raro, Seguramente no te has arrepentido. Pregúntate, ¿cuántos años llevamos repitiendo lo que es solamente tradición, superstición? ¿Y quién es el encargado de desarticular todo esto? ¿Quién? ¿Quién crees? ¿Quién crees? Jesús. ¡Wow! No, familia, claro que no. Claro que no todas las cosas malas le suceden a las personas malas. Y no todas las cosas buenas le suceden a los buenos. Que nada te haga pensar o creer algún asunto que tiene que ver solamente con una tradición de hombres. Pensar que solamente las cosas malas le pasan. Miren, para que veas cuánta religiosidad puede existir hoy en día todavía entre nuestras apreciaciones. Porque si esas vamos, el peor castigo de este mundo, sobre la faz de la tierra, a una persona, le tocó a la persona más perfecta sobre la faz de la tierra. ¿Sabes a quién me refiero, verdad?
Pero hasta el día de hoy, te digo, todavía me tocó cierta parte de percibir ese mensaje de, ¿estás enfermo? Seguramente estás pecando. ¿Estás en crisis? Seguramente tienes ahí por ahí tus cositas, ¿verdad? Escondidas. ¿Por qué lo digo? Porque Jesús contesta lo que sus discípulos, vuelvo a repetir, traían como tradición. Versículo 3. No fue por sus pecados, ni tampoco por lo de... ¡Wow! Como dicen, tómala. ¿Tú qué crees que causó eso en los discípulos? ¿Tú qué crees que causó eso? Pues eso es lo que me enseñaron. Eso es lo que se viene repitiendo, que está ciego porque pecó él o sus padres. Está así porque tiene algo, porque alguien hizo el correcto algo, ¿verdad? En algún momento. Y Jesús es el primero que va en contra de ¿qué? Un sistema de tradición. ¡Wow! Y dice, no fue por sus pecados, ni tampoco por la de sus padres. Nació ciego. Y ahorita vas a ver por qué es esto. ¿Sabes por qué nació ciego? ¡Wow, wow! Nació ciego para que todos vieran el poder de Dios en él. Amén. Vamos a ir conectando, voy a tratar de ayudar. ¿Qué mejor manera de evidenciar ceguera espiritual con una ceguera física? ¿Estás conmigo? Quiero que vayas comprendiendo. Jesús se va saliendo para no ser apedreado. Porque se ha dado cuenta de la ceguera espiritual de ¿quién? De su pueblo, de los religiosos, de aquellos que están centrados en sus tradiciones, que ven a personas que están en condiciones deplorables y que solo dicen, ¿qué? ¿Pecó él o pecaron sus padres? Y Jesús viene a evidenciar lo más importante dentro del proceso que Dios quiere anunciarnos hasta el día de hoy. ¿Sabes por qué, familia? Porque este mundo sigue siendo un mundo de ciegos espirituales. Que hay tantas evidencias para poder ver a Cristo y no lo ven y no lo reconocen y no le dan la atribución a lo que Cristo ha hecho. Y en primera instancia, ¿sabes quién era? ¿Sabes quién eran los primeros ciegos? Nosotros. ¿Cierto o no? Por eso Jesús, mira, va a ocupar, por así decirlo, la vida de un hombre que todos conocían para evidenciar que solo Él es la luz y el que no está en Cristo Jesús entonces está en tinieblas.
no fue por sus propios pecados o por los de sus padres. Nació ciego. ¿Sabes a qué se estaba refiriendo Jesús? A lo que a continuación va a suceder. Vuelve a decir fuerte conmigo: los planes de Dios son perfectos. Tal vez todavía no lo comprendemos hasta este momento, pero al final te vas a dar cuenta. Como todo, al principio renegamos, hacemos feo, no entendemos lo que nos viene. Lo digo por mí, no sé por ti si tú lo haces igual que yo, pero yo sí lo hago. Y una y otra vez veo esto, una y otra vez. Solo ruego al Señor que no te desesperes en el proceso. Solo ruego al Señor que te adentres a caminar en ese plan. Porque hay ya muchas evidencias de hombres y mujeres que por no entender el plan volvieron atrás. ¿Vamos bien? ¿Sí? Están en escena entonces 2 versículos. Jesús ha dado una contestación revolucionaria, antitradición. Me encanta el mensaje de Jesús porque siempre será antitradición, antirreligiosidad. Y entonces, después de que el plan aún tiene que ver la vida de un hombre que nació ciego de nacimiento, continuación, porque ahora lo que va a hacer Jesús es presentar el mensaje. ¿Presentar qué? ¿Presentar qué? ¿Hay un plan? Sí, no hay improvisación. Pero posterior al plan, mira, este proceso así va a ir 3 puntos. Y el mensaje no es un mensaje de 4 horas. Es un mensaje muy puntual. Y es un mensaje que, vuelvo a repetir, si tú pensabas que era solo para este hombre, no, Jesús está hablando al entorno. Y de paso, claro que este hombre está recibiendo ¿qué? La señal de Jesús. Versículo 4. Jesús da en estas 2 breves líneas, da en cuenta algo precioso. Te lo voy a leer nuevamente. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Ver, compréndelo. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. ¿Plural o singular? No dijo debo de llevar. No le dijo al ciego tienes que llevar. Claro, le está hablando a sus discípulos y a todo aquel que va a ver como evidencia palpable y clara la vida de un hombre que había sido ciego de nacimiento. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas
que nos encargó el que nos envió. Grábate esto. Debemos llevar a cabo cuanto antes las tareas que nos encargó el que nos envió. Parece que no tiene sentido, tiene todo sentido. Pronto viene la noche cuando nadie puede trabajar. Pero mientras estoy aquí en el mundo, yo soy la luz del mundo. Vuelve a repetir conmigo. Mensaje. Primero fue un plan. Primero vamos a decirlo, el plan de Dios. Pero en el plan de Dios siempre viene consigo el mensaje de Dios. Mira, ninguna situación en tu vida no tiene un mensaje. Claro que tiene un mensaje. ¿Por qué? Porque su plan es perfecto, lo vuelvo a repetir. Y sería totalmente contradictorio que Dios nos llame a algo sin una misión, sin un porqué. ¿Estás conmigo? Sin un para qué. Y en este mensaje se encuentra una cantidad de cosas increíbles. ¿Por qué? Porque veo con antelación lo que Jesús está diciendo en este momento. Está presentando algo. Mira, Él utiliza un juego de palabras. La noche. Dice, está avanzada. ¿Tú crees que se refería a ese día de que ya es tarde? Apúrense porque ya viene la noche, si no. ¿Tú crees que se estaba refiriendo a ese día? Pregunta, ¿qué es la noche? Jesús está dando un mensaje que solo los que tienen oídos para oír parece redundante, parece... Pero la noche, mira, como te dije, todo esto a la luz de la historia de la iglesia, te voy a decir cómo lo ha interpretado la iglesia, la historia de la iglesia. ¿Qué se refería Jesús a este juego de palabras? La noche viene cuando nadie puede trabajar. Debemos actuar con urgencia, aprovechando el día, puesto que se acerca la noche cuando trabajar no es posible. Primeramente, número 1, la noche puede ser nuestra partida de este mundo. Cuando todo se acaba, familia, para nosotros aquí en la tierra, ¿cierto o no? Ya no podemos trabajar aquí. Así como en lo natural tenemos 12 horas de sol, 12 de oscuridad, nadie, bueno, a menos que sea un trabajo particular, se trabaja, pero las primeras 12 horas del día están destinadas ¿para qué? Para trabajar. ¿Qué estoy tratando de decir Jesús? Cuando sea el tiempo que Dios nos ha comisionado en esta tierra es breve, tiene un inicio, tiene un final. La misión, o sea, ¿qué está diciendo? Lo que te toca hacer aquí en esta tierra es con urgencia. Después ya no será, o sea, 2. La noche también puede referirse a tiempos
de persecución y oposición al Evangelio. Solo te estoy comentando lo que la historia de la iglesia ha tomado a lo largo de este pasaje. ¿Qué se refería a Jesús? No solo a nuestro tiempo de partida de este mundo. 2, a los tiempos de persecución y oposición del Evangelio. 3, puede referirse a la misma terminación de la misión de Jesucristo en la tierra, es decir, a su obra. O sea, la tarea asignada que él tenía y por un tiempo limitado para llevarla a cabo. Y 4, la noche puede también tener connotaciones que hablan de la ceguera espiritual del hombre. De estas 4, ¿cuáles son? ¿Cuál es? Bueno, yo creo en las 4. Y te digo, antes de esta sesión, no lo veía, pero hoy te puedo decir, me paro ante ti con la profunda responsabilidad de no confundirte, de darte una probadita solamente de lo que en este sentido veas el proceso que Cristo Jesús vino a demostrar hasta el día de hoy. Y me voy a centrar entonces en la 4. La noche puede tener connotaciones que hablen de la ceguera espiritual del hombre, sí. Y de ahí me voy a centrar. ¿Por qué? Porque ahora vas a entender los próximos versículos. Número 1, ¿recuerdas? Plan. Hay un plan. Hasta ahorita no se entiende, está confuso. Dice, ya me hice bolas. A lo mejor sí. 2, hay un mensaje. Que ya te diste, tiene tantas implicaciones, sí. Pero que en el tercer punto, mira, antes de ir al tercer punto, yo te dije que me voy a centrar en esta parte de este mensaje diciendo que Jesús está diciendo, la noche significa connotaciones que hablen de ¿qué? De la ceguera espiritual del hombre. Como te dije, cada milagro tiene su raíz en el Antiguo Testamento, de lo que el Mesías haría. Ahora quiero que veas, por favor, conmigo lo que dice Isaías. Aquí lo tienes en pantalla. En aquel tiempo, los sordos oirán las palabras del libro. Y los ojos ¿de quién? ¿De quién? De los ciegos verán en medio de la oscuridad y de las tinieblas. Bueno, Isaías 29, por si no sabías, es una porción mesiánica. ¿Habla de quién? Del Mesías. A ver. ¿Por qué Jesús dijo, la noche, ¿qué? ¿La noche qué? ¿Te dice algo? Otra porción, Isaías 35:5. También hablando del Mesías, cuando Él venga, fíjate, no dice abrirá el ojo del ciego. Wow. ¿Abrirá qué? ¿Abrirá qué? Los ojos de los ciegos y destapará los oídos de los sordos.
Y por mucho tiempo yo pensaba que solamente esta era una referencia para hablar o para referirse a la obra natural, física de Jesús. ¿Cierto? ¿Pero qué crees? No solamente física. ¿Sabes cuál es la peor ceguera? No es la física. Es la espiritual. Y la peor ceguera era la condición de Israel. Que cuando Él le dijo, yo soy, nomás no. Y sabes, me voy a atrever a decir esto. Y Jesús dijo, en este momento, es el momento donde ¿qué? ¿Por qué antes no te sané al ciego? Si ya lo había visto, ¿cierto o no? Pasa el momento entonces de la ilustración. Con un ciego de nacimiento en lo físico, voy a dar a conocer. ¿El qué? ¿El qué? El mensaje. El mensaje de Dios. Que este mundo está en tinieblas. ¿Y qué dijo Jesús? Yo soy la luz del mundo. ¡Wow! No sé si tú ya empiezas a conectar y empiezas a darte cuenta lo principal que Jesús está buscando dar, evidenciar. Y a continuación, porque ahora si hasta este momento dices, nomás no me cuadra nada, te va a cuadrar. Tres, poder de Dios. Está bien fácil no trato de enredarte. Plan, mensaje, poder. Plan, mensaje, poder. ¿Lo podrás repetir conmigo? Plan, mensaje, poder. ¿A qué me suena? ¿A qué te suena? ¿A qué te suena? Ah, muy bien, allá, excelente. Versículo 6. Escupió en el suelo. Me voy a ahorrar un dato por el tiempo. ¿Tú crees que nada más escupió porque sí? No, hay algo, hay una razón. Vuelvo a repetirte. Nada, absolutamente nada en la Biblia está de más. Hay una parte de la tradición que condenaba el escupir y había una parte también supersticiosa en la cual veían el acto del escupir de una manera, o sea, Jesús estaba tan solo en ese acto combatiendo ambas. Me voy a ahorrar por el tiempo, pero escupe. Y hace el lodo con la saliva. A ver, yo te pregunto, si escupió al suelo, ¿qué trajo? Para hacer lodo no se necesita solamente saliva. ¿Qué se necesita? Tierra. ¿Qué se necesita? Tierra. Ahí está el mensaje. Ahí está parte de lo que viene ahora el poder, porque aún en esos detalles necesitamos percibir eso, familia. ¿De dónde Dios hizo al hombre? Ok. Del polvo de la tierra. Ok, voy a terminar, darle para que lo vayas conectando. Y lo untó en los ojos. Y le dijo, ve al estante de Siloé y lávate.
Entonces fui, dice, me lavé y puedo ver. Y en esa aparente, ¿verdad?, idea y escena de que tiene que ver eso, no entiendo nada. Jesús está haciendo la alusión a esto. Pregunta: ¿qué produce el lodo en un ojo, familia, hasta el día de hoy? ¿Qué produce? Si hoy te pongo ahí una... Ayer ya lo dijo por ahí, fuerte, sin pena, vamos. Irritación. ¿Qué produce? A ver, yo te pregunto, ¿qué manera? A ver, es que hay que ir comprendiendo. ¿Tú crees que Jesús nomás hubiera puesto su mano y sé sano y ya? ¿Sí o no? ¿Por qué está haciendo todo esto, familia? Porque está dando un mensaje. Que hasta a lo mejor hasta el día de hoy lo puedas leer y leer y leer y leer y no lo captemos. Te lo voy a tratar de ayudar en esto. Claro, produce una irritación. ¿Y la irritación qué es? Algo incómodo que tienes que solucionar. Y le dice, ve y lávate. ¿A quién? ¿A dónde? Y no a cualquier estanque. Y también me voy a ahorrar el tiempo porque ese estanque también tiene una figura profética desde Ezequías. Pero gracias porque nos traduce NTV, que significa que a lo mejor alguien ya lo está agarrando. A lo mejor alguien ya lo está captando. A lo mejor ya está cayendo en este momento la revelación. Pero en este proceso está evidenciando el mensaje del Evangelio. En este proceso está llevándolos a 1, 2 y 3 a ver y dar evidencia de la obra más grande que puede un hombre tener, que es pasar de muerte a vida, de tinieblas a luz. Porque le irritas, mira, primera escena, voy a tratar de ayudarte a explicarlo. Yo sé que tal vez no puedas ver todo ahorita en este momento, pero yo sé que el Señor te ha inquietado ya en este momento y tal vez mi tarea no es darte todo, como dicen, picadito y al plato y a la boca. Pero si yo logro despertar en esta inquietud para que tú puedas ver esto que tal vez se encuentra ajeno, veas. ¿Sabes por qué? Porque hoy Dios quiere darte vista a tu ceguera. Y te vas a dar cuenta que mientras no vivas este proceso, seguirás siendo un ciego espiritual. Lodo, figura de la encarnación, porque Dios hizo al primer hombre del polvo de la tierra, enviando a un verdadero hombre, y por eso del polvo, de la esencia que es la saliva, hacia el polvo del hombre, está la figura de que Cristo Jesús se encarnó en figura humana, pasando para poder dar evidencia que el traer eso al ojo de este hombre iba a producir una irritación, figura de lo que Jesús invita a hacer: arrepentimiento.
El mensaje del Evangelio que Jesús empezó a compartir, ¿sabes cuál es? Arrepentíos y creer en el Evangelio. Y este hombre no lo sana, le dice, ve, lidia con esa irritación y lo empuja ¿a qué? A que crea doctrina de arrepentimiento, doctrina de la fe. Si tú sabes las doctrinas fundamentales de la fe cristiana, ¿sabes cómo comienza? Con arrepentimiento, después fe. Lo empuja a que crea. ¿Y sabes a qué lo empuja a que crea? Así, ¿a qué están qué? ¿A dónde lo manda? ¿Quién es el enviado? ¿Hacia qué lo está empujando? Hacia Él. Porque no hay forma de poder pasar de tinieblas a luz si primeramente no te arrepientes, posteriormente no crees en aquel que es el enviado. Trae una aplicación práctica. Y claro que todavía hay mucho que ver. Pero lo que hoy quiero decirte va aterrizado a esto. Con tus ojos cerrados. Esta historia es la historia de la humanidad, a fin de cuentas. Y es la historia de todo aquel que hoy no se ha rendido a Dios. Y era nuestra historia. Porque la peor ceguera no es la física, es la espiritual. Y todavía hay tantas conexiones preciosas que ya no vamos a ver, pero quiero invitarte a que tú, que por la guianza de su Espíritu Santo te siga guiando a percibir todos estos preciosos detalles. Jesús la idea central era evidenciarles a estos hombres su ceguera espiritual, que no se podrá jamás erradicar si primeramente no hace este proceso. Ahora yo te quiero decir, hasta el día de hoy hay áreas de ceguera en nosotros. Estoy tan seguro que si hasta el día de hoy no hayas gozado de tu libertad en Dios, es precisamente por eso. Si no has visto manifiesto el poder de Dios, es porque no has ejecutado el mensaje. Que el Señor hoy ponga lodo en tus ojos ciegos para que brote irritación, para que haya convicción de pecado. Porque no puede haber sanidad si primeramente no hay arrepentimiento. No puede haber libertad. Por eso pasan los años, familia, y pasan los años, y pasan los años, y podrán seguir pasando los años. Y puedes permanecer en una situación de ceguera espiritual. Pero hasta que no te laves con Él, hasta que no se produzca por el Espíritu Santo esa irritación en esa área, para irte a enjuagar acerca de Él, a creer
que Él solamente puede hacer posible, no va a haber manifestación del poder de Dios en tu vida.